Me llamo Mireya. Tengo 29 años y trabajo como auxiliar de enfermería en una clínica particular al norte de Tepozotlán. Durante más de 3 años, mi rutina ha sido la misma. Entrar de noche, salir al amanecer y tomar el metro hacia mi casa, siempre por la línea naranja. Creí conocer cada paso, cada estación y cada rostro entre la multitud. Pero lo que viví ese viernes me cambió para siempre. Ese día salí del hospital más cansada de lo normal. No dormí en toda la noche porque hubo una emergencia complicada. Ya eran casi las 8 de la mañana cuando bajé las escaleras de la estación Guerrero. Me acomodé la mochila en el hombro, respiré profundo y entré al vagón como siempre, intentando no perder el equilibrio entre empujones y gente con prisa. Desde el primer momento, algo me incomodó. Había más gente de lo normal, muchos con la mirada perdida, otros con los audífonos puestos, ignorando todo lo que los rodeaba. El calor dentro del vagón era sofocante. La condensación en las ventanas hacía que todo pareciera más cerrado, más agobiante. Traté de calmarme. Solo era otro viaje más, o al menos eso creí. Mientras me sujetaba del tubo, sentí un leve piquete en el brazo izquierdo. Fue tan rápido que al principio pensé que alguien me había empujado con una bolsa o una mochila, pero el ardor apareció de inmediato. Giré la cabeza con disimulo, intentando encontrar alguna cara sospechosa, pero todos lucían tan normales. Era como si nada hubiera pasado. Intenté no pensar mucho en eso. Quizá fue mi imaginación. Estaba cansada. Mi cuerpo dolía. Me repetí eso para tranquilizarme, pero algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. Se você é apaixonado por historias como esa, se inscreva e ative o sino, porque o que eu viví poderia ter acontecido con cualquier pessoa. Y lo peor, no terminó ahí. Me bajé en la estación Flor de María, como todos los días. Ya estaba cerca de casa, solo 3 cuadras más. El ardor persistía, pero no me preocupé tanto. Caminé como siempre, intentando concentrarme en lo que tenía que hacer al llegar. Desayunar algo, dormir un rato. Pero lo que sucedió apenas di vuelta a la esquina de mi calle fue lo que marcó el inicio de una pesadilla. Apenas di vuelta en la esquina de mi calle, sentí que algo en mi cuerpo no andaba bien. El calor que antes me incomodaba ahora se había transformado en un frío pegajoso. Mis manos temblaban y mis piernas parecían no responder como siempre. El ardor en el brazo seguía, pero ahora estaba acompañado de un cosquilleo extraño que subía hasta el hombro. Aún así, intenté convencerme de que era solo agotamiento. Tal vez no había comido bien, quizá mi presión estaba baja, pero con cada paso, el suelo parecía moverse más bajo mis pies. La acera se alejaba, como si mis piernas no tuvieran fuerza. Y fue justo ahí, a media cuadra de casa, cuando un automóvil blanco redujo la velocidad a mi lado. Las ventanas estaban polarizadas y no tenía placas. Al principio no me alarmé. Pensé que quizás solo buscaban dirección o que se detendrían a esperar a alguien. Pero cuando la ventanilla se bajó y un hombre me habló, sentí un escalofrío que me paralizó. «Te ves mal. Sube, te llevo a tu casa», dijo con voz serena, como si realmente se preocupara por mí. Quise responder, decirle que no, que ya estaba cerca, pero no pude. La boca no me obedecía. Las palabras no salían. Y fue en ese instante que me di cuenta, no podía hablar. El tipo abrió la puerta del coche, bajó y se acercó a mí. Me tomó del brazo. No de manera violenta, pero con una seguridad que me hizo sentir que esto ya lo había hecho antes, como si supiera que yo no tenía fuerzas para resistir. Mis pies comenzaron a ceder, el mundo daba vueltas, y entonces, como si el destino me hubiera dado un segundo de suerte, escuché una voz conocida. «¡Mireya!», gritó mi madre desde la entrada de casa. Venía con mi padrastro, ambos con cara de susto. El hombre soltó mi brazo al instante, ni siquiera discutió.
Solo corrió de vuelta al carro, se subió y arrancó a toda velocidad calle abajo. Mis padres llegaron a mí justo cuando me desplomaba en la banqueta. No entendía qué pasaba. No podía pensar con claridad. Apenas recuerdo que me tomaron de los hombros y me ayudaron a entrar a casa. Me recostaron en el sofá. Sentía que el estómago me giraba y que el cuerpo se hundía en el cojín. Solo quería cerrar los ojos y que todo eso se detuviera. Mamá me mojaba la frente con un trapo mientras mi padrastro preguntaba una y otra vez si había tomado algo. Yo solo pude negar con la cabeza. No había tomado nada. Nadie me había robado. Nadie me había tocado más que ese sujeto. Pero algo estaba dentro de mí. Lo sentía, como si me hubieran dejado algo funcionando bajo la piel. Y esa fue la última imagen antes de perder por completo el conocimiento. Desperté con la garganta seca, sin saber qué hora era. El ventilador del techo giraba lento y afuera se escuchaban los ruidos típicos del mediodía. Me sentía pesada, como si me hubieran vaciado la energía. Mi madre estaba sentada en una silla frente a mí, con cara de angustia. Me preguntó cómo me sentía, pero no supe qué decir. Apenas podía articular frases completas. Solo murmuré que me dolía el brazo. Entonces miré. Justo en la parte externa del bíceps izquierdo, donde había sentido la punzada en el metro, había una marca redonda. No era un simple moretón. Parecía un círculo definido, con el centro más oscuro, como si una aguja hubiera entrado y dejado una quemadura. Me toqué con cuidado y sentí un pequeño bulto bajo la piel. Mi madre lo vio y se llevó la mano a la boca. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. No quise esperar. Le pedí que me llevara a la clínica del barrio. El doctor me revisó con calma. Escuchó lo que pude contarle, pero al ver la marca, solo dijo que probablemente era una reacción alérgica a algún piquete de insecto. Me recetó una pomada y antihistamínicos. No le di más detalles. No sabía cómo explicar lo que había pasado sin sonar paranoica. Regresamos a casa. Me sentía un poco mejor físicamente, pero algo en mi cabeza no dejaba de repetirse. Ese hombre no estaba ahí por casualidad. Me vio en el metro. Me marcó de alguna manera. Me siguió. Me esperó en la esquina de mi casa. Y si mis padres no hubieran salido, ¿qué habría pasado? Intenté dormir, pero en cuanto cerraba los ojos, revivía la escena. El coche blanco, su voz suave, la sensación de no tener control sobre mi propio cuerpo. Me levanté y fui al baño. Lavé mi cara con agua fría mirándome al espejo, como si buscara pruebas de que todo había sido real. Esa noche no cené. Me acosté temprano, pero no pude dormir. El ardor en el brazo no cedía. Tomé el teléfono por costumbre, solo para distraerme un poco. Revisé mensajes antiguos, redes sociales, cualquier cosa para evitar pensar en lo que había vivido. Y justo cuando pensaba dejarlo en la mesita, llegó un mensaje de un número desconocido. Solo decía, casi eras mía. Me congelé. El corazón me dio un brinco. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Quién era? ¿Cómo tenía mi número? Estaba jugando conmigo. Pensé en mostrarle el mensaje a mis padres, pero me dio miedo preocuparlos aún más. Apagué el celular y lo dejé boca abajo. Pero justo cuando me acomodaba otra vez bajo la cobija, llegó otro mensaje. Te seguimos mirando. Y esa fue la primera noche en mucho tiempo que dormí con la luz encendida. Dormí mal. Cada vez que cerraba los ojos, era como caer en una película que no podía pausar. Veía sombras que me observaban desde pasillos sin fin. Sentía voces que murmuraban mi nombre, como si alguien estuviera esperando que yo me rindiera en ese mundo entre el sueño y la vigilia. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado y el brazo palpitando, como si la piel aún supiera lo que había pasado. A la mañana siguiente, el dolor seguía ahí, constante. Me levanté y fui directo al espejo del baño.
Me subí la manga con miedo. La marca seguía en el mismo lugar. No se había desvanecido como un hematoma común. Ahora parecía más nítida, con una especie de borde rojo alrededor y una ligera hinchazón en el centro. Era como si algo hubiera quedado dentro. No le dije nada a mis padres. Mi mamá seguía preocupada. Me ofrecía avena, té, me decía que me quedara en casa y descansara. Asentí con la cabeza, pero en mi mente solo repetía una cosa. Esto no es una alergia. Me inyectaron algo. No sabía qué hacer. Ir a la policía me parecía inútil. ¿Qué iba a decirles? ¿Que un desconocido me pinchó en el metro, me siguió en auto y ahora me escribía mensajes anónimos? Sentía que nadie me iba a creer. Me daba vergüenza, miedo, frustración. Me sentía atrapada en mi propia casa, mirando por la ventana cada 10 minutos, esperando no volver a ver el coche blanco. Esa tarde intenté distraerme viendo televisión, pero nada me concentraba. Todo me parecía superficial, sin sentido. Me encerré en mi cuarto con las cortinas cerradas y revisé el celular. No había nuevos mensajes. La última notificación seguía ahí. Te seguimos mirando. No tenía nombre, no tenía foto de perfil, solo un número desconocido. Lo bloqueé, aunque en el fondo sabía que si querían contactarme otra vez, lo harían. Más tarde, me tumbé en la cama. Me sentía adormilada, como si el cuerpo me pidiera descanso. Cerré los ojos y volví a caer en un sueño pesado. Pero esta vez fue diferente. Vi el vagón del metro vacío, completamente en silencio. Yo estaba sola, y alguien desde el extremo opuesto me observaba. No le veía el rostro, pero sabía que era él. Su figura estaba borrosa, como si no pudiera enfocarla, pero sentía su presencia, y se reía. Me desperté con un sobresalto, el corazón desbocado. Me senté en la cama, empapada de sudor, con la sensación de que algo acababa de rozar mi nuca. Esa noche dormí solo a ratos, siempre con la lámpara encendida y la puerta cerrada con seguro. No quería volver a soñar, no quería volver a sentirme así de vulnerable. Pero lo peor es que por dentro algo me decía que esto apenas comenzaba. Al día siguiente me desperté más tarde de lo normal. El reloj marcaba casi las 11. Mi madre había salido al mercado y mi padrastro estaba en el taller que improvisó en el patio. Todo estaba en silencio, pero ese silencio no me reconfortaba. Era como si algo estuviera suspendido en el aire, esperando romperse. Me levanté lentamente y fui directo al celular. Al encenderlo, la pantalla mostró un nuevo mensaje. Mis manos temblaron antes de desbloquear. No era un número guardado, no tenía foto de perfil. Otra vez, un número desconocido. ¿Descansaste bien, Mireya? Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Nadie más me llamaba así fuera de mi familia. Nadie debería tener mi número. Nadie más sabía que había estado mal. Me quedé mirando la pantalla, esperando que fuera una mala broma. Pero no lo era. Lo sabía. Sentí un sudor frío bajar por la espalda. Cerré todas las aplicaciones y apagué el teléfono. No me atrevía a responder. No quería darle señales de que estaba del otro lado. Fui a la cocina y serví un poco de agua, pero no podía tragar. El estómago se me había cerrado. Pensé en contárselo a mis padres, pero no quería preocuparlos más. Ya los había visto en alerta constante desde aquella noche, durmiendo con un ojo abierto, vigilando la calle. No quería que sintieran el mismo pánico que yo tenía dentro. Tomé la decisión de ignorarlo. Me repetí que tal vez era un bromista, alguien que encontró mi número en algún grupo o base de datos. Me forcé a creerlo, pero por dentro sabía que no era así. Intenté distraerme con cosas pequeñas. Limpié mi cuarto, regué las plantas de la ventana, puse música baja, todo para no pensar en la frase que había leído al despertar.
pero era imposible. Cada sombra que se movía por la calle me hacía saltar. Cada coche que pasaba lentamente me obligaba a mirar. Esa noche volvimos a cenar en silencio. Mis padres notaban que yo no estaba bien, pero no presionaron. Después de cenar, me encerré en el cuarto. Me puse los audífonos y traté de ver una serie cualquiera en el celular, pero los diálogos me pasaban de largo. Ya no podía desconectarme. A las 11 en punto, otro mensaje. Esta vez sin texto, solo una foto de mi calle. Reconocí la esquina, el poste, incluso una parte de la reja de nuestra casa. La imagen fue tomada desde un vehículo. Me incorporé de golpe. Fui hasta la sala. Revisé por la ventana con sigilo. No había nada. Volví al cuarto y cerré la puerta con llave. Apagué el celular. Ya no sabía si estaba siendo acosada, observada o ambas. Me senté en el borde de la cama y sentí un nudo en la garganta. No lloré. Solo me quedé en silencio, con una sola certeza. Él sabía exactamente dónde vivía. Pasaron 2 días. No respondí más mensajes. No encendí el celular y pedí a mi madre que no lo hiciera sonar tampoco. Mis padres comenzaron a turnarse para estar siempre en casa. A pesar de todo, intentábamos mantener cierta normalidad, preparar café por la mañana, almorzar juntos, hablar de cosas triviales, pero todos sabíamos que estábamos actuando. El ambiente en casa se había vuelto espeso. El martes por la tarde, ya cerca de las 6, mi madre me pidió que fuera a la tienda por unas tortillas. Dudé, pero ella insistió en que solo era la vuelta de la esquina, que no tardaría ni 5 minutos. Asentí, más por no discutir que por estar convencida. Me puse una sudadera con gorro, bajé las escaleras y salí a la calle con pasos apresurados. Apenas doblé la esquina. Lo vi. El mismo vehículo blanco, estacionado en el mismo sitio donde lo había visto la primera vez. Mismas ventanas oscuras, misma falta de placas. Mi cuerpo se congeló. Quise regresar, pero sabía que si él me veía reaccionar con miedo, tendría ventaja. Así que bajé la mirada y seguí caminando fingiendo no haber notado nada. Al acercarme a la tienda, giré un poco la cabeza. Había alguien dentro del coche. No podía ver su rostro claramente, pero sentí su mirada. Era como si supiera exactamente quién era yo, aunque llevara capucha. Me metí en la tienda, pero no compré nada. Solo fingí revisar cosas y luego salí por la puerta trasera que daba a otra calle. Corrí como no lo hacía desde niña. Entré a casa jadeando, con las piernas temblando. Mi madre me preguntó qué pasaba, pero no me salían las palabras. Solo señalé hacia la calle, intentando explicarle entre suspiros que él estaba ahí otra vez. Mi padrastro no lo dudó. Tomó un palo largo del patio y salió corriendo. Escuché sus pasos, su grito de advertencia, pero cuando se asomó a la calle, el coche ya no estaba. Esa noche no cenamos. Clavamos un mueble pesado contra la puerta principal. Pusimos cerrojos en las ventanas. Mi padrastro sacó su viejo celular con linterna y lo dejó cargando por si había que llamar de urgencia. Yo me acosté con la ropa puesta. No podía dormir. Cada pequeño ruido me sobresaltaba. A las 3 de la madrugada se escucharon pasos en la banqueta. Lentamente, una silueta pasó frente a nuestra casa. No corría, no hablaba, solo caminaba. Y justo cuando llegó a la altura de nuestra puerta, se detuvo. Mi madre me miró desde su cuarto. Nadie se movía. Pasaron segundos eternos hasta que la silueta continuó caminando y desapareció en la oscuridad de la calle. No nos atrevimos a mirar por la ventana. Nadie dijo una palabra, pero sabíamos que había vuelto y que esta vez no estaba observando de lejos, estaba más cerca. Después de aquella noche, dormimos poco. Mis padres ya no me dejaban sola ni para ir al baño. Vivíamos como si estuviéramos en estado de sitio, sin decirlo en voz alta. Hasta el perro del vecino parecía ladrar más que antes. Cada sombra que cruzaba por la cortina se convertía en amenaza.
Cada sonido del portón se volvía señal de alerta. Pasaron 2 días sin novedades. Yo no salía, y mi madre hacía todo por evitar hablar del tema. Pero en el fondo, todos sabíamos que el silencio no era paz, era advertencia. Y el miércoles en la madrugada, todo cambió de nuevo. Eran exactamente las 3:17 a.m. Lo recuerdo porque miré el reloj digital sobre mi buró cuando me despertó un ruido seco. Primero pensé que era parte de un sueño, pero entonces vinieron los 3 golpes, fuertes, directos, claros, 3 veces, como si alguien quisiera no solo anunciarse, sino imponer presencia. Mi madre gritó mi nombre desde su habitación. Mi padrastro ya estaba de pie, con el palo de madera en las manos. Me levanté sin hacer ruido. Caminé descalza hasta el pasillo. Nadie se atrevía a hablar. Solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas. Nos miramos por un segundo. Nadie se acercó a la puerta. Los golpes no se repitieron. No hubo palabras. Solo eso. 3 golpes sólidos y después el silencio más denso que he sentido en mi vida. Mi padrastro intentó asomarse por la ventana lateral, apenas levantando la cortina unos centímetros. No vio nada. La calle estaba vacía. Ni un coche, ni un alma, ni siquiera los ruidos típicos del alumbrado público o del viento. Como si todo se hubiera detenido para ese momento. Decidimos no abrir. Llamamos a la patrulla local desde el celular antiguo que teníamos guardado. Tardaron casi 25 minutos en llegar. 2 agentes bajaron y caminaron hasta la puerta. Les contamos lo que pasó. Revisaron con sus linternas toda la calle. Hablaron por radio. No encontraron huellas, ni señales de intento de forzar la entrada. Nada. Uno de ellos nos dijo con voz cansada: quizás fue un borracho, pasa seguido. Pero su mirada lo traicionó. Él sabía que no era eso. Lo vi en su expresión. Sabía que algo más estaba pasando, pero no quiso decirlo. Esa noche, nadie volvió a dormir. Me senté en la sala con una manta sobre las piernas, viendo fijamente la puerta. Mi madre puso una silla contra la entrada. Mi padrastro dejó una lámpara encendida en cada cuarto. No hablábamos, no llorábamos, solo esperábamos, porque lo entendimos sin decirlo. Ya no se trataba de observarnos, era un aviso, y en lo más profundo supe que estábamos a una decisión de distancia de desaparecer. Como si algo o alguien estuviera esperando el momento perfecto para actuar. La mañana siguiente fue lenta. El cansancio nos tenía rendidos, pero el cuerpo no quería descansar. Nadie en casa se atrevía a salir. Mi madre preparó café sin azúcar y apenas lo probó. Mi padrastro no fue al taller. Yo me senté frente al televisor solo para tener ruido de fondo, como si eso fuera a espantar el miedo. A eso de las 9, un noticiero local mostró una imagen que me hizo incorporarme al instante. Era una reportera frente a una estación del metro, la de Atzacoalco, hablando sobre los recientes casos de mujeres que habían sentido punzadas sospechosas durante los trayectos matutinos. El gráfico en pantalla mostraba varios puntos rojos, estaciones como Los Pinos, Mixquic y Zapotitlán. Una de las entrevistadas relató cómo sintió un piquete mientras viajaba y luego se desorientó. Otra contó que al bajarse del vagón, un hombre la esperaba en la salida con pretextos para acompañarla. Lo que decían era casi igual a lo que yo viví. Me quedé paralizada viendo la pantalla. Una parte de mí se sintió aliviada. No estaba loca. No era la única. Pero otra parte sintió que eso lo hacía aún peor, porque si éramos varias, significaba que había algo organizado, algo más grande. Esto no era un caso aislado, era un patrón. Llamé a mi madre desde la sala. Le mostré el reportaje. Se sentó a mi lado y me apretó la mano. Ambas sabíamos que lo que pasó conmigo no fue coincidencia. Ella encendió su teléfono y comenzó a buscar en redes sociales. No tardó en encontrar publicaciones de chicas que contaban cosas similares.
algunas incluso mostrando marcas como la mía. Pero lo más inquietante fue un hilo de mensajes en una red local donde alguien anónimo escribió: "Los pinchazos no son para drogar, son para marcar, y lo hacen para elegir". Volví a leer esa frase 3 veces. Sentí un vacío en el estómago. Me imaginé como parte de una lista, como un número, como alguien marcado para algo que todavía no entendía. Pensé en denunciar formalmente, pero ¿qué pruebas tenía? Un moretón, unas fotos del coche que no tomé, un par de mensajes de números borrados. La policía ya había estado en mi casa y no sirvió de nada. Y aunque lo hiciera, ¿me protegerían o solo me dejarían expuesta? Ese día tomé una decisión. No iba a volver a subirme al metro. Jamás. Llamé a mi trabajo y les dije que necesitaba una licencia. Perdí mi ingreso, sí, pero al menos podía dormir, aunque fuera con una lámpara encendida, aunque aún sintiera que algo o alguien seguía observándome desde algún rincón invisible de la ciudad. Y lo más aterrador de todo es que empecé a sospechar que quizás esa camioneta no estaba sola. Después de ese día, mi vida cambió por completo. Cambié de número, desinstalé todas las redes sociales, dejé de usar mi antiguo celular. No respondía a llamadas desconocidas, no abría mensajes que no reconociera. Mis padres pusieron rejas nuevas en las ventanas y reforzaron la cerradura de la puerta con doble seguro. Cada noche revisábamos la casa antes de dormir, como si fuera una rutina militar. Vivíamos en modo defensa. No volví a salir sola. Si necesitábamos algo, íbamos los 3. No usaba la misma ropa de antes. Evitaba mostrar el rostro al caminar por la calle y bajaba la cabeza cada vez que un auto se acercaba lentamente. Ya no era solo miedo, era supervivencia. La marca en mi brazo tardó semanas en desaparecer. Primero se volvió más oscura, luego comenzó a borrarse lentamente, pero la piel en ese punto quedó sensible, como si aún llevara una cicatriz interna. Cada vez que me duchaba, la tocaba con cuidado, como si esperara sentir algo extraño salir de ahí. Pero no era lo físico lo que me lastimaba, era lo invisible, lo que no podía ver, pero sentía encima día y noche. Una noche, mientras estaba acostada, escuché una notificación. Había encendido el celular nuevo solo para revisar un mensaje de una amiga del trabajo. Pero lo que vi no era de ella. Era un número sin registrar. El mensaje decía: ¿te sientes segura en tu casa? Lo apagué de inmediato, lo arrojé al suelo, corrí a la sala y lloré por primera vez desde que todo esto comenzó. Ya no era miedo, era desesperación. Mi padrastro habló con un amigo policía. Le contaron que había reportes, pero ninguna investigación formal. Esas cosas no dejan huellas claras, le dijo. Y si la víctima sobrevive, muchos no quieren hablar. Fue ahí donde entendí algo que me dolió aceptar. Esto no iba a parar. Una mañana, desde la ventana vi un coche rojo que se detuvo frente a la casa. No era blanco, pero dentro había un hombre con gorra, igual que el otro. No bajó. Solo estuvo ahí 5 minutos y se fue. Pero fue suficiente para saber que nos estaban probando, que aún nos tenían en el radar. Desde entonces, todo lo que hago es con cautela. No uso transporte público. Me muevo solo en compañía. Cruzo la calle si un coche se estaciona cerca. A veces tengo la sensación de que ya no estoy escapando de un hombre, sino de una red, de algo más amplio, más organizado, más silencioso. No hay día en que no mire por la ventana. No hay noche en que no revise 3 veces la cerradura. Porque cuando una vez te marcan, algo dentro de ti se rompe para siempre. Hoy, mientras escribo esto, han pasado más de 5 meses desde aquella mañana en la que todo comenzó. Aún vivo con mis padres en la misma casa, aunque ya hablamos de mudarnos.
La rutina no volvió a ser la misma. Ya no soy la Mireia que salía temprano con confianza, que tomaba el metro sin miedo y que creía que esas cosas les pasaban a otras personas. Ya no. Ahora, antes de salir, reviso quién está en la calle. Antes de responder un mensaje, investigo el número. Antes de cruzar una esquina, observo cada vehículo estacionado. Me convertí en alguien que no confía en nadie, ni siquiera en la calma aparente de un día soleado. Y si estás escuchando esto, quiero decirte algo que nadie me dijo a mí. Si alguna vez sientes una punzada en el cuerpo mientras estás en el transporte público, no lo ignores. No supongas que es algo sin importancia. No pienses que estás exagerando. No es paranoia, es defensa. Sal de ese vagón, busca a un policía, llama a alguien, regresa a casa. Quédate con alguien en quien confíes. Haz cualquier cosa, menos actuar como si nada hubiera pasado. Porque así empiezan, con algo pequeño, con un piquete, con un rostro indiferente en el vagón, con un coche que parece normal. Tal vez tu cuerpo no reaccione igual que el mío. Tal vez no te des cuenta hasta que sea tarde. Pero si tienes la mínima duda, haz algo. Porque si no lo haces tú, nadie más lo hará por ti. Yo tuve suerte, o al menos eso quiero creer. No sé si el tipo que me marcó me confundió, si se asustó con mis padres o si simplemente cambió de objetivo. Pero estuve a segundos de desaparecer, de convertirme en una estadística más, en una historia que tal vez nunca se contaría. A veces sueño que me lleva, que despierto en otro lugar, sin ventanas, que no puedo gritar, que nadie me busca. Y al abrir los ojos, doy gracias por estar aún aquí, por poder contarlo. Hoy me atreví a hablar porque entendí que guardar silencio también te convierte en víctima. No sé si esto llegue a quienes me marcaron, no sé si aún me vigilan, pero si con esta historia logro que una sola persona se salve, entonces valió la pena. Y a ti, que estás del otro lado, solo te dejo una pregunta. ¿Estás seguro de que nadie te está mirando ahora mismo?